Volvimos en este nuevo episodio, para mí un episodio muy especial. Tenemos una conversación con Miklos Lukas, profesor universitario. Vamos a hablar del conservadurismo. Este podcast es producido por Philby. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' que sepáis podcast. Antes de empezar, lo mismo de siempre, las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @EstebanRafaelJR. En las plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, muy importante Spotify. Síganme en Spotify como Pa' que sepáis podcast. Y en la plataforma de video, YouTube como Esteban Rafael JR. Para aquellos que están viendo este video, todo está aquí en un generador de texto que va pasando constantemente. Para los que quieran contactarme en mensajerías de texto, por ejemplo, tenemos el Telegram como t.me/EstebanRafaelJR o el WhatsApp más 44 78 56 056 813. Si ustedes desean contactarme por ese medio, por allí se comparten muchas noticias, se comparten muchos artículos. Es una de mis redes preferidas porque tengo un contacto más personal con las personas que deseen contactar conmigo de esa forma. Ahora, este episodio para mí es muy especial. No me voy a extender mucho porque el episodio, como el episodio pasado, tuve que dividirlo en dos partes porque quería hacer una edición y separarlo por temas. ¿Okay? En este primer tema, el profesor Miklos Lukas, sus redes sociales las van a ver en el momento de la grabación. Es un profesor, tiene un PhD en Management, en tecnología, innovación y ciencia. Algo muy que se ve muy raro en este entorno, y nos viene a hablar de conservadurismo. Incluso dentro de su canal, les invito a que lo sigan, les invito a que le vayan a chequear algunos de sus videos para que queden enganchados con todo lo que él expone acerca de muchos temas, que incluso yo quedé un poco fascinado con el transhumanismo. Habla mucho del conservadurismo, habla mucho de todos esos temas que quizás para nosotros no ha llegado porque estamos pendientes de una situación primitiva en cuanto a el comunismo, el socialismo, si entramos al libre mercado, si nos quedamos atrasados. Pero mirar este tipo de contenido hace que nuestro cerebro particularmente empiece a ver otras cosas, empiece a ver de que existe una salida. Y esto no es una tercera vía, esto es una vía. Porque de verdad ya se ha probado de que el comunismo, el socialismo y todas estas ideologías nefastas han fallado. Ya tenemos que movernos de allí. Ya ver a una persona abrazando este tipo de ideologías, lamentablemente, o quiere asesinar gente o sencillamente está actuando desde lo más ignorante de su ser. ¿Por qué me dediqué? Y vuelvo a hacer este paréntesis porque este capítulo voy a entregarlo todo a la IGTV. No va a ser los 10 minutos reglamentarios que me permiten el IGTV. Estoy haciendo el esfuerzo máximo para que se suba la hora completa. Es porque yo quiero particularmente, antes de avanzar, Esteban, tú no hacías esto, tú lo que dabas era noticias acerca de Nicolás Maduro, el comunismo, Donald Trump y toda esta situación. Me gusta particularmente este tipo de noticias, no hay problema con esa situación, este es un podcast de actualidad, pero yo antes de avanzar con la parte de actualidad necesitaba ubicar a las personas en el espectro político, cultural y económico en el cual iban a seguir este canal. Porque este canal quiero, vuelvo y repito, quiero pasar mi plataforma, esa plataforma de Instagram, quiero empezar a poblar otras redes sociales porque es la única forma de que llegue el mensaje. No todo el mundo está en Instagram, no todo el mundo está en YouTube, no todo el mundo está en Facebook, no todo el mundo está en cualquier otra, en Twitter, no en cualquier otra red social. Yo necesito movilizarme de cierta forma que
en todas las plataformas les llegue el mensaje a todo el mundo. Luego podemos pasar a la opinión particularmente de actualidad que merece las personas que quieren ser informadas. Pero antes tenemos que informarnos de qué existe y en qué plano me estoy moviendo yo con respecto a las ideologías. Porque no es en el momento de que saquemos a la tiranía, o en el momento que salga, la saquen, como ustedes quieran llamarlo. Necesitamos tener en mente qué vamos a hacer con el país, quiénes son los que van a gobernar y por qué nosotros tenemos que hacerle frente cultural, por qué nosotros tenemos que hacerle un frente ideológico, por qué tenemos que hacerle un frente a toda esta situación para que no se nos vaya de las manos. No nos ocurra lo mismo que Argentina. Se creyó una esperanza en Macri, se creyó que llegó la derecha, llegó el libre mercado a Argentina, cuando resultó ser todo un desastre. Y volvieron 3 pasos atrás porque sencillamente Macri no cumplió, porque sencillamente Macri no entregó resultados ante, bueno, ante el miedo, ante la situación política de su país, ante la situación económica de su país. Para los izquierdosos les fue muy fácil establecerse, formar caos y volver a ganar el poder dentro de Argentina. Eso es el caso de Argentina. Se está viendo eso en Colombia, se está viendo eso en Chile, se está viendo eso en todos los países en donde medianamente agarra fuerza la derecha y algunos gobiernos políticos de centro derecha también. De verdad, mi preocupación es esa, para que no volvamos a caer en lo mismo, para que no volvamos a entrar en una etapa de transición. Esto daña más a un país que cualquier otra cosa. Fíjense, bueno, el ejemplo, vuelvo a darlo, el caso de Argentina. Mis condolencias a todos los venezolanos que se encuentren en Argentina, que están viviendo un flashback, que están viviendo una situación que les da miedo. Yo los entiendo, en cualquier país puede suceder, y de que se esté dando de una forma tan igual como sucedió en Venezuela, de verdad estoy totalmente con ellos. Cualquier decisión que tomen con respecto a la migración, que quieran volver a emigrar o que quieran establecerse, bueno, todo mi apoyo a los argentinos. Estoy buscando la forma de hablar con alguien que sepa de la situación de Argentina, porque de verdad esto hay que tratarlo con un coterráneo de ese país. Como hice con el episodio anterior con Alejandro Bermeo, lo traté con el mismo Alejandro para que no quedaran dudas de que, bueno, bajo la misma línea que yo estoy siguiendo, el paleolibertarismo, el conservadurismo, sobre todo, mucho sobre todo, el conservadurismo. El episodio de hoy, para no hacérselo más largo y que me quede de 1 hora, voy a presentárselo. Para mí es un gran honor y siempre les voy a agradecer a Miklos por su tiempo. Es un profesor muy ocupado y su agenda muy apretada, y dedicó un tiempo eh, bastante enorme para atenderme y hablarme de ciertas cosas. En esta parte vamos a hablar de conceptos básicos, de política, ciertas diferencias entre estas ideologías, y es muy importante para mí que ustedes compartan este material. Los dejo con Miklos. Bienvenido, Miklos Lucas. Miklos, te voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que queremos con este audio y en cuanto a los conocimientos que tú puedes regalarnos el día de hoy. Gracias por aceptar esta charla. Esta charla, yo la llamo esta charla enriquecedora porque de verdad yo en este tiempo te explico, este podcast no era acerca de entregarle como que especie de recursos intelectuales a la gente. Esto era más de actualidad, habían noticias, yo la compartía y el fin último era opinar acerca de esas noticias, pero vi algo que de verdad me hizo abrir los ojos. Nuestro problema, el problema de los venezolanos, llegué a la conclusión que era un problema cultural. De verdad, yo quiero sacar y entregarle a la gente algo como que para ponerlos a pensar y que abran los ojos en cuanto a tantas situaciones. Y yo, buscando
la ideología o el modo de vida, porque ya tú nos vas a explicar esa situación, decidí que buscar autores, intelectuales, personas en el Internet que me ayuden con toda la conceptualización, por ejemplo, del conservadurismo, en este caso contigo. Yo necesito dar luz a las personas en Venezuela de que existen otras vías, existe otro tipo de modus de vivir, de adoptar, y que personas que sean, que ayuden y que tengan esa capacidad de entender ese amplio espectro que es el conservadurismo, para mí sería de mucha ayuda. De antemano te agradezco muchísimo, Miklos, y me puedes decir, eh, contar un poquito de ti y antes de empezar con las preguntas, un poquito de ti para que la gente te conozca y comenzamos. Ujú. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Un fuerte abrazo a todos los hermanos de Venezuela que están pasando por momentos muy difíciles ya hace más de 2 décadas. Y bueno, dispuesto a conversar contigo de lo que te parezca conveniente. Yo soy peruano, radico en el Reino Unido, soy profesor universitario, me doctoré en management, o sea, en gestión y especialmente en ciencia, tecnología e innovación, que es la rama que yo tengo. Soy profesor universitario, enseño para una universidad peruana, pero por teletrabajo, ya lo vengo haciendo desde el 2010, así que para mí no es nada nuevo. Y tengo una familia, estoy acá radicando en el sur de Manchester, en el Reino Unido. Regularmente viajo a Perú, a América Latina, o por lo menos lo hacía hasta la cuestión del COVID, pero si es que se llegan a abrir fronteras, yo voy a regresar a mi región. Y nada, soy una persona que le gusta leer, le gusta viajar, le gusta conversar con gente interesante, así que de esa perspectiva fue muy agradable ver tu invitación, porque dije, qué interesante un venezolano en Belfast. Debe ser algo, debe ser algo curioso, así que no, Así, así me, vamos, vamos con eso. así me lo dijo Alejandro. Alejandro no podía creer que yo estaba en una zona todavía no creía ni sabía, mira, Irlanda del Norte, es una zona ¿de quién es esa zona? Y yo dije, bueno, Alejandro, Claro, es una situación que por deportación llegué aquí, por deportación llegué aquí. Yo digo, o sea, un maracucho llegó por deportación a Irlanda del Norte. claro. Bueno, Miklos, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Yo descubrí, particularmente en este andar, yo soy economista y como te comentaba fuera de línea, fui bombardeado con ideas de Keynes, de Ujú. Marx, muy por encimita Dan Smith, así como que lo pasamos derechito. Muy por encimita otros autores que hablan de el libre mercado, ¿ok? Vamos a hablar hoy de conservadurismo y yo quiero que tú me expliques en primera persona qué significa ser conservador. Ok. Lo primero, decir que el conservadurismo no califica como una ideología política como lo harían, por ejemplo, el marxismo o el liberalismo o el libertarismo. El conservadurismo es una actitud, es una forma de ver e interpretar el mundo. Por ejemplo, y el hecho de que no sea una ideología es que, por ejemplo, el conservadurismo carece de una doctrina económica propia, porque no teoriza sobre la economía. En ese sentido, le pedimos prestada la teoría económica dependiendo de nuestras particularidades. Algunos le pedirán la teoría económica prestada a los austríacos, otros a los ordoliberales, pero en ningún caso a los comunistas. Los conservadores somos, al igual que liberales y libertarios, enemigos acérrimos del colectivismo, enemigos acérrimos del socialismo, enemigos acérrimos del comunismo, y en el caso del conservador, de la perspectiva conservadora, lo somos no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones fácticas. El comunismo ha significado muerte, miseria y destrucción. Y eso, el registro de la historia es implacable en ese sentido. Y cada vez que diferentes países han querido implementar este experimento fracasado, empíricamente refutado, los resultados siempre han sido los mismos. Entonces, eh, somos, vamos a decir, anticomunistas casi militantes por la situación, por la experiencia histórica. En el caso personal, yo soy enemigo del comunismo acérrimo y declarado por mi padre, la situación que vivieron mis abuelos y mi padre. Ellos son húngaros, por eso es que tengo este nombre. No me llamo Juan, Pedro ni Daniel, sino me llamo Miklos, pero soy peruano, porque mis abuelos tuvieron que escapar de Hungría cuando esta fue ocupada por los soviéticos en el año 44.
Así que tuvieron que salir de Budapest. Y ya desde ese momento, el hecho de que mis abuelos y mi padre hayan tenido que ser forzados, o sea, se vieron forzados a dejar su país, ya eso para mí dejó una marca. Y después, obviamente, la experiencia de Sendero Luminoso en el Perú en la década de los 80, cuando yo era niño. Este movimiento marxista, maoísta, terrorista, que masacraba a comunidades campesinas, que generó pérdidas materiales por 25.000 millones de dólares, más de 30.000 muertos, un país paralizado, totalmente aislado de la comunidad internacional. Eso es el comunismo para mí. El comunismo siempre es, como te dije, muerte, destrucción y miseria, y para mí es algo que no puedo entender, salvo quienes promuevan esta ideología lo hacen porque saben que hay una diferencia entre los gobernados en un gobierno comunista versus los que gobiernan en el gobierno comunista. Y no hay una asimetría de riqueza, de poder político tan fuerte, ni siquiera en el capitalismo. Lo vas a encontrar en los regímenes comunistas. Una pequeña élite empoderada y una gran masa empobrecida y esclavizada. Así que el conservadurismo es, como te dije entonces, retomando esta idea, es una actitud, es una forma de ver la vida en la cual tú, como dice su nombre, ¿no? Buscas conservar lo bueno, adaptar lo nuevo, ojo, adaptar lo nuevo y descartar lo malo. El conservador no es revolucionario, porque el conservador entiende que el cambio es necesario. Aquí quiero desechar un mito, ¿no? Que se dice que el conservador no quiere cambiar nada. Eso es producto de la ignorancia o eso es producto de la propaganda. El conservador es un reformista por excelencia. El conservador promueve la reforma, pero la reforma tiene que ser gradual, evolutiva, no revolucionaria. O sea, evolución sí, revolución no, porque la revolución trae destrucción. En las revoluciones tú no cambias cosas. Tú lo que haces en las revoluciones es tú destruyes lo que queda, o sea, lo que hay. Y generalmente las consecuencias de esas revoluciones terminan siendo peores que los fines que se tenían inicialmente. Entonces, soy yo en lo personal un promotor del cambio, pero del cambio gradual. No nos negamos a los cambios en todo sentido, al cambio tecnológico, al cambio político, al cambio social, pero como te dije, ese es un enfoque evolutivo, gradual, porque todos aquellos cambios fuertes siempre van a traer miseria y destrucción. Ahora pensamos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, con un término romántico, diciendo que fue la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Claro, lo que los libros de historia no te cuentan, que es que eso le costó la vida a 2 millones de personas, que fue un periodo de violencia extrema, de inestabilidad, sobre todo cuando los jacobinos toman el poder en el año 93 con Robespierre, ¿no? Del 93 del 94, el reino del terror, tal cual, como se describe, y así lo describe la historia, y que al término de esa locura, que incluyó cambiar los calendarios, cambiar los meses del año, secularizar todo Francia, destruir los templos, las iglesias, perseguir y masacrar a los católicos. ¿En qué terminó eso? Terminó en una dictadura mucho más fuerte que fue el bonapartismo. Napoleón Bonaparte, que se convierte en emperador de Francia y que recién es derrotado en Waterloo, y ya recién en 1812, ya recién puedes empezar a hablar de una época europea post-napoleónica. Así que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Entonces, el conservador siempre ve estas cuestiones con mucho escepticismo. El conservador es escéptico, no cree en las cosas inmediatamente. Prima más los hechos que las teorías. Creemos más en la evidencia que en la teoría. Las teorías te pueden pintar de todo, pero son los hechos los que finalmente van a decirte si algo es valioso o no. Por eso creemos, por ejemplo, en la familia, porque la historia ha demostrado que la familia es la institución más exitosa, más fuerte y más saludable en la historia de la humanidad. No existe institución u organización humana más exitosa que la familia. Entonces, creemos en la familia, creemos en la libertad individual y en la libertad de las sociedades, pero creemos que esa libertad va de la mano con un compromiso y con una responsabilidad. No solamente este sujeto de derechos, que tiene derecho a todo, sino que tú también, como miembro de una comunidad, tienes la obligación de respetar los derechos ajenos, pero también de desplegar, vamos a decir, virtudes como la solidaridad, la cooperación, y en ese sentido nos diferenciamos de los liberales y libertarios, sobre todo de los libertarios que han exaltado al individuo a tal punto que ya termina siendo, desde mi perspectiva, por lo menos de ese libertarismo, esa corriente objetivista randiana, termina siendo un libertarismo disolvente que termina jugando en favor de ideologías colectivistas, porque lo que hace es debilita la sociedad, la fragmenta, entonces tienes poderes que desde arriba es más fácil conquistar, divide y vencerás. El conservador tiene escepticismo frente a estos
hiperindividualismos. Y el conservador también piensa que si bien la razón es importante, y no, la razón es un instrumento que nos ha dado a aquellos que crean en Dios, que nos dio Dios, otros que crean en la naturaleza, que nos dio la naturaleza, porque el conservadurismo no es religioso solamente, esa es otra cosa. Yo soy un conservador secular. Yo no soy o sea, yo soy un agnóstico. Yo no creo en Dios, tampoco niego su existencia, pero digo, yo no necesito ser religioso para tener una actitud conservadora, una perspectiva conservadora en la vida, porque creo en la familia, creo en el derecho a la vida, estoy en contra del aborto de manera fundamental, salvo en casos obviamente muy puntuales, ¿no? Que también tienes que ver, por ejemplo, niñas violadas que tienen riesgo de muerte. Bueno, en ese caso lamentablemente tomas una decisión difícil, pero son la norma, o sea, perdón, son la excepción y no la norma. Entonces, es en contra del aborto, a favor de la familia, a favor de las instituciones, a favor de la tradición, de las fronteras, de los estados-nación, que nos dan identidad, que nos dan una característica y que eso creo que es valioso defender, creo que nos ha traído mucho bien, así que creo que vale la pena cuidar eso. Eso es un conservador, no sé si haya quedado más o menos claro. Sí, muy claro, Miklos. ¿Por qué el conservador es tan satanizado? Por ejemplo, en la sociedad que vivimos nosotros, los venezolanos, nosotros somos como que una especie, hay que hacer un estudio, porque si bien es cierto de que nosotros, el grueso de la población rechaza ciertas cosas que son progresistas. Por ejemplo, te comentaba de que ya en una universidad, y eso fue un caso notorio en las redes sociales, y eso fue muy comentado y muy criticado, hay profesores en la Universidad, por ejemplo, católica, en la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, es una de las universidades más grandes privadas de Caracas, Mm. y ellos tienen un profesor que está dando lo que llaman el lenguaje inclusivo. Esa penetración del lenguaje inclusivo por medio de las universidades, primera vez que se da este año en Venezuela a través de esta universidad. El profesor ofrece las clases gratis a través de las redes sociales y por supuesto hubo su contrariedad allí. Muchas personas estuvieron en desacuerdo, pero siempre hay un cúmulo de personas que van a estar dispuestos a escuchar este tipo de, yo no sé cómo llamar a esto del lenguaje inclusivo. Por eso yo hablo de la sociedad venezolana. Ujú. Siempre hay un rechazo al conservadurismo del punto de vista que tú estás exponiéndose con respecto al individualismo, con respecto a no tener un estado paternal. Allí va a haber un rechazo porque nosotros estuvimos acostumbrados desde el 58, y hablo de nosotros porque yo soy venezolano, no porque me acostumbré. De hecho, estoy aquí porque rechacé todas esas opciones que me ofrecieron allá en Venezuela como para estar allí, encima de que hay comunismo, un comunismo que se convirtió en una tiranía que, bueno, ya tú sabrás por medio de las noticias. Pero las únicas opciones que tenía el venezolano era un Estado paternalista, era universidades y escuelas gratis, hospitales gratis, todo era manejado por el gobierno. Pero siempre había aquella situación donde la familia, bueno, se estaba respetando. Por eso que, bueno, mi papá, mi mamá, siempre duraron en matrimonio, pero mi papá se murió más de 40 años. Y eso se veía en muchas familias, por lo menos en la zona donde yo vivía, se estaba viviendo más como que algo más progresista en el centro de Caracas, porque ya había llegado a algo más extremo. ¿Por qué el conservadurismo es, del modo que tú lo defines, rechazado en tantas sociedades? Hay rechazos, por ejemplo, en Estados Unidos hay parte de rechazo y los satanizan. En Venezuela se sataniza, pero hay otra situación. En Argentina estamos viendo también que hay como que especie de un rechazo. ¿Por qué tú crees que se dio este fenómeno? Bueno, tú rechazas y atacas a lo que encuentras a lo que consideras una amenaza. Si el conservadurismo no fuese una actitud arraigada en la inmensa o abrumadora mayoría de la población, tú no lo atacarías. El conservadurismo es agredido o es atacado justamente por eso, porque y repito, quiero que esto quede claro en el audio, la abrumadora mayoría de la población, en todo, por lo menos en todo Latinoamérica, en todos los latinos, desde Canadá hasta Chile, la inmensa mayoría es conservadora y no lo sabe. Ujú. ¿Por qué? Tú puedes recibir ataques del conservadurismo. Si yo le digo, oye, ¿qué es el conservadurismo? Claro, vas a tener esta caricatura del conservador, como este tipo medieval, homofóbico, retrasado mental, oscurantista, que no quiere cambiar, que es un fanático religioso.
que es un talibán, que son intolerantes. ¿Por qué se sataniza de esa manera y por qué se tergiversa de esa manera? Porque todas esas cosas obviamente son mentira. Se sataniza algo porque lo encuentras una amenaza. Porque ¿dónde reside el poder de la ciudadanía? ¿Dónde reside el poder político? Si usamos el lenguaje de los zurdos, en el pueblo. El pueblo no es colectivista, el pueblo es conservador. Y cuando digo el pueblo es conservador y la gente va a empezar a escuchar y va a decir, uy, sí, quizás soy conservador, encuentran que la familia es lo más importante de una sociedad. No confían ustedes y no sobreviven ustedes a esas situaciones tan difíciles si no es solamente por su familia. Esa relación entre padre, madre, hijos, abuelos, valorar, cuidar esas relaciones, ¿no extrañan a aquellos que están fuera de Venezuela su familia? Ok, el conservador es pro familia. Punto uno, vamos metiéndoles batazos a los críticos. Segundo, el conservador ama la libertad. ¿Ustedes aman la libertad? Sí, los liberales les han dicho que ellos tienen el monopolio de la libertad. La libertad, eso es falso. Ni libertarios ni liberales tienen un monopolio de la libertad. Que su nombre diga que ellos defienden la libertad es otra cosa. Pero el conservador ama, protege y defiende y promueve la libertad tanto o más que los liberales y los libertarios. A diferencia de estos últimos, el conservador entiende que la persona también, así como tiene libertad, esa libertad tiene que ejercerla con un propósito. Y aquí es donde nos diferenciamos. Es decir, un propósito. ¿Somos libres para qué? Y somos libres. ¿Y quiénes son libres? Dos preguntas esenciales que ni liberales ni libertarios se hacen. ¿Quiénes son libres? ¿Todos somos libres? No. La gente que comete delitos, esa gente no merece libertad. ¿Y para qué somos libres? ¿Somos libres para ser libres? Yo les pregunto, oye, ¿tú para qué quieres ser libre? Para ser libre. Ese es un liberal, porque el fin último del liberal y del libertario es promover y defender la libertad. Pero uno no es libre para ser libre, eso es estúpido. ¿Tú eres libre para qué? Para tener una vida plena, para realizarte, para ser feliz, para hacer algo, darle sentido a tu existencia. Para eso eres libre. Entonces, esa es una diferencia fundamental también del conservador, que comprendemos la libertad mucho más allá de este enfoque reduccionista que le da liberal y el libertario. Y obviamente ni hablar de los comunistas que son liberticidas por excelencia, los socialistas también, detestan la libertad. Detestan la libertad del pueblo, pero no la suya, obviamente la suya sí la protegen. Cuando yo les digo, el conservador es aquellos que ¿cuántos de los, sobre todo le hablo a los venezolanos, a los que están adentro y los que están afuera, cuántos de los que están afuera extrañan Venezuela? Cuando ven su bandera se emocionan, cuando escuchan su música se emocionan, cuando se comen una arepa se emocionan, cuando encuentran a otro venezolano con su acento se emocionan. A mí me pasa lo mismo, yo soy peruano y cuando encuentro otro peruano yo lo identifico rápidamente y me alegro. Y cuando piensan en su música, en su comida. Bueno, esa es la defensa del conservador. El conservador defiende y respeta y promueve las tradiciones de su país, todo aquello que nos hace únicos. Los verdaderos herederos de la diversidad somos nosotros, porque el progresismo lo que está haciendo es destruir la diversidad. Ahora nos ponen una sola bandera, que es la bandera del arco iris, es la bandera del globalismo. ¿Ok? Esa bandera no representa a Venezuela, no representa a los peruanos, no representa a los chilenos, no representa a nadie. Por lo tanto, si la gente se siente identificada con esto, perfecto. Ustedes son conservadores. Bueno, buen punto. Iba a tocar el punto del patriotismo y el nacionalismo, porque por allí quería tomar notas y contarte una pequeña anécdota. En tiempos recientes a nosotros, los venezolanos, se nos cambió el escudo y se nos cambió la bandera. Se nos cambiaron varios símbolos. Eso fue un impacto. Cuando tú dices que eh, si yo extraño mi patria, por supuesto que la extraño. Es más, yo he tratado de hablar, y yo hablo con mi esposa acerca de la situación, que yo estoy tan afanado de querer volver a mi patria que quiero ver dónde murió la tumba de mi padre, porque no vi que por esta situación del rompimiento familiar, porque ahí es donde yo quería ver, por qué ellos, tu opinión, porque ya yo tengo mi opinión formada, pero de un experto sería muy, muy importante. ¿Por qué el socialismo, comunismo y cualquier factor de progresía quiere romper la familia? ¿Por qué ellos insisten en hacer este tipo de uniones o desuniones? Hacerlas en sentido a favor de ellos, ¿ok? ¿Por qué para ellos es una amenaza? Si ya ellos quieren satanizar, ya tú diste tu argumento acerca de la satanización del conservadurismo.
¿Por Ujú, qué ellos ahora quieren romper algo que ha sido por milenios, que se ha comprobado que es el único pacto social que es puro y que hace que el individuo de alguna forma tenga algo sólido, simiente su situación? Porque yo a veces le digo a mis hijos, o a mi esposa le digo, mira, yo a veces me arrepiento de no haberme casado temprano. Yo me casé a los 33 años y a ujú. veces digo que la madurez viene cuando ya tú entras en una situación y la responsabilidad viene cuando ya tú entras en una situación de casarse, sea la religión que sea, de casarte y ya tú entras en una situación de responsabilidad y ya cuando tú eres responsable eres libre. ¿Por qué este tipo de ideologías quiere romper con la familia? Por una razón muy sencilla, porque la familia, y más que la familia, tu hogar, tu hogar es tu feudo, es tu imperio, es la soberanía absoluta tuya y la de los tuyos. Cuando tú estás en tu casa, tú eres el dueño de tu casa, tú tomas las decisiones en tu casa con tu señora, tú decides las reglas, tú le enseñas a tu hijo los valores que tú quieres que tengan, ¿no? En tu casa tú eres el rey de esa casa y tu esposa es la reina de esa casa, Ujú, ¿ok? Cuando tú tienes pequeños feudos, microfeudos fuertes, y no son uno, dos, tres, sino tienes cientos de miles o millones de esos feudos, se hace imposible a un Estado controlar la vida y los destinos de esos pueblos. El mayor frente de resistencia política y cultural de cualquier tiranía es la familia. Y por lo tanto, obviamente, ¿qué es lo que buscan los progresistas? Destruir la familia. ¿Qué es lo que buscaba Marx? Destruir la familia. Marx tiene términos terribles para las familias. ujú. Familia y religión, que ese es otro elemento de cohesión social. Pero vamos a hablar de la familia. ¿Por qué Marx se preocupó tanto de la familia? Porque Marx entendió que la familia era el feudo de la gente libre y soberana. Cuando tú destruyes esos feudos, se te vuelve muy sencillo colectivizar y dominar a las sociedades. Y por eso lo tienes en los regímenes comunistas y por eso también lo tienes en la tiranía progresista globalista, esta que te busca estandarizar en nombre de la libertad, la igualdad y todas las cuestiones. Cuando están promoviendo el matrimonio gay o Ujú. estas relaciones poliamorosas o bisexual, transgénero, cisgénero, lo que están haciendo es un ataque abierto a la institución de la familia. Eso es lo primero que están haciendo es relativizar y desnaturalizar a la familia. Y cuando hablo de desnaturalizar no me refiero en términos de ciencias naturales, me estoy hablando de un concepto simplemente abstracto, de quitarle la esencia y quitarle la función. Es en esa ocasión, tú cuando tienes esas familias sólidas, que tú puedes darle pelea al Estado y puedes darle pelea a las tiranías. Porque todas las familias podrán tener divergencias, pero todas, absolutamente todas, van a valorar exactamente lo mismo. Su libertad y su soberanía. El hecho de que papá para tus hijos, y por eso es que veo con tan... Ahora lo que tú tienes no es educación en los colegios, ahora tú lo que vas, tus hijos van a los colegios a ser programados, no son Ujú. educados, son programados, ¿ok? ¿Y por qué se les programa? ¿Y en qué se les programa? En los géneros, que hay 216.000 géneros, que hay diferentes formas de familia. Lo que están haciendo es un ataque directo a la soberanía y la libertad de la familia y por extensión de todos los individuos de esa familia, porque así es mucho más fácil controlarlas. Es lo que decía antes. Tú disuelves, ¿no? Cuando hablaba del libertarismo disolvente, este libertarismo progre, este libertarismo objetivista que te dice que el individuo es el fin y el principio del universo. Bueno, eso lo que están haciendo es facilitar la fragmentación social. Entonces, yo digo, familias fuertes, sociedades fuertes. Todas van a valorar su libertad y su soberanía. Y otra cosa, cuando tú hablas, por ejemplo, de tus hijos y se dice padre y madre, que es el complemento natural, ¿no? Porque son los que socialmente también generan utilidad, porque son los que procrean y agregan valor a la sociedad, ¿no? Y por algo hay una función, una utilidad social, si es que uno no lo quiere ver en términos solamente religiosos, lo vemos en términos utilitaristas, en términos liberales. Lo otro es que esa experiencia, esa libertad, no la vas a querer transar por nada. Entonces, por lo tanto, por eso es que es tan importante atacar a la familia, porque cae la familia, cae la sociedad como la conocemos y literalmente nos convertimos en esclavos, hiperfragmentados. Perfecto. Háblame del nacionalismo y el conservadurismo.
son Ujú. relativos, entran dentro del mismo grupo, porque yo una vez tuve una discusión y hubo una respuesta, por supuesto, y yo quedé pensante en esa respuesta, porque de allí viene otra pregunta que también vamos a ver si me la respondes en esto sin necesidad de preguntarte. Me dijeron, el último líder nacionalista fue Hitler, y fíjate lo que hizo, mató a 6 millones de judíos, ¿qué tal? Y yo digo, yo defendía mi teoría nacionalista porque yo amo a mi país, el nacionalismo para mí es amar mi país, nacionalismo para amar mis símbolos, llorar por un grupo, nosotros nunca hemos ido para el Mundial, por lo menos Perú ha ido 2 veces, nosotros nunca hemos 4, ido, 5. entonces 5 veces, bueno, yo no he visto a Venezuela en un Mundial y yo el día que yo vi, mira, hubo una vez que Pastor Maldonado ganó la Fórmula 1, un Ujú. venezolano, y yo, a pesar de que Pastor Maldonado se identifica con el socialismo y con el comunismo, nosotros el día que vimos que él ganó, nosotros lloramos, porque fue la representación de un país dentro Claro. de un evento tan grande como lo es el Fórmula 1. Una sola vez ganó. Y nosotros parecíamos que no cabíamos en el pecho, a pesar de la ideología de este tipo. Nosotros decíamos, bueno, ya hay que apartar, porque ¿qué es lo que une al mundo también? Que es el deporte. Porque allí imagínate los países sin frontera, ¿quiénes van a jugar contra quién? Porque en Ujú. realidad van en países, representaciones de países. Por eso yo digo que esta locura y este caos de la izquierda no sé a dónde nos va a llevar. Entonces, háblame del nacionalismo con respecto al conservadurismo, porque Ujú. por allí me tiraron esa de Hitler fue el último nacionalista. Nuevamente, quienes te suelten esa frase son unos imbéciles, unos ignorantes. Vamos a ponerlo en esos términos, así de categórico y radical, y lo siento si es que hiero sensibilidades, pero es que es la verdad. De partida, Hitler era nacionalista, pero Hitler se olvidan del apellido. Nacional, socialismo. Ujú. Por favor, repitan conmigo, asnos. Nacional, socialismo. ¿Ok? Entonces, Hitler no era un capitalista, fascista, como lo quieren pintar. La ideología nazi es una ideología colectivista, socialista en esencia. Y el nacionalismo no es, lo han caracterizado y lo han presentado de esa manera el nazismo lo han colocado a la derecha por la única razón que rompieron el pacto von Ribbentrop y Mollendorf y von Ribbentrop, que eran ¿no? Este tratado de paz de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania, que rompió Alemania al año de haberlo firmado y que se inicia con la invasión de la Unión Soviética. Esa fue la única razón, pero era que se pelearan entre un rojo con perfil soviético y unos rojos con perfil camisas marrones. Ujú. Era el pleito entre rojos y marrones, pero los dos apuntaban a los subsidios, a la colectivización, al adoctrinamiento, al totalitarismo estatal, y dicen no, que Hitler le dio subsidios a las empresas privadas. Toman una pequeña partecita de la historia y le dan una interpretación incorrecta. Lean y edúquense. El nazismo es socialista, nacional socialismo. O sea, ojo con eso. Segundo, eh, no hay nada de malo con ser nacionalista, es que ese es el problema. Cuando entramos a las etiquetas, ¿no? Se dice, uy, tenemos que manchar esa palabra porque así la gente por asociación, nadie va a querer asociarse con una palabra o con un concepto, con una idea que se siente manchada. Nadie quiere comprarse ese pleito. No porque, no solamente por asociación, sino que hay mucha gente que no va a estar en condiciones de defender esa posición porque no tiene la formación. Entonces, para evitarse problemas, dice, ya, mejor no voy a decir esto, porque si no me vienen encima. Entonces tienes que someterte ¿no? las limitaciones de tu propio desconocimiento, o si no, someterte al escarnio público. El nacionalismo no es otra cosa que, como lo dice su nombre, querer a tu país. El nacionalismo es la exaltación de lo nacional. Y nacional viene de nación. Y nación es un conjunto de personas que comparten tradiciones, cultura, idioma, religiones, es decir, que tienen características en común que les dan un sentido de identidad y pertenencia. Entonces, cuando tú dices nacionalistas, ¿por qué? Porque aman su nación. Y nuevamente, yo vuelvo al caso de cuando les explica esto, les decía a los venezolanos que están afuera y que extrañan todas sus cosas. ¿Eso los vuelve a ustedes fascistas o nazis? ¿Los vuelve medievales, odiadores de judíos, antisemitas, retardatarios? ¿O los vuelve venezolanos que aman a su país? Es Ok, correcto. yo no tengo ningún empacho en decir que yo soy nacionalista en la medida que amo al Perú y encuentro que la bandera roja y blanca es la más linda de todas. Y cuando me como un ceviche puedo estar transportado en el lugar más hermoso del mundo con mis amigos tomándome unas cervezas en la playa. Eso es el conservadurismo. ¿Estoy hablando de teoría o estoy hablando de experiencias comunes y silvestres que cualquier persona puede sentir?
Por eso es que somos peligrosos, porque apelamos al sentido común, apelamos a la experiencia, no apelamos a las teorías que Hayek dijo esto, que Marx habló de lo otro, y empezamos a mencionar a los autores. Puras estupideces. Al final, ¿a qué se resume la vida? A estas cosas que estamos hablando, a las cosas del día a día. Déjenme trabajar en paz, déjenme emprender, déjenme ser libre, déjenme cooperar con mi comunidad, déjenme querer contribuir al desarrollo de mi país, déjenme criar a mis hijos como mejor me parece, como personas de bien. Si hay gente mala, la castigamos. Si hay gente buena, la premiamos. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Te das cuenta por qué es tan peligroso el conservadurismo? Porque apela al sentido común. Entonces todo el mundo va a decir, ay, ¿qué tiene de medieval esto? ¿Qué tiene de medieval que un padre y una madre quieran criar a sus hijos como mejor les parece? Respetando obviamente la ley, respetando los derechos de otros, ¿no? Y si es que hay, como dije, ¿no? Descartas lo malo, si hay elementos malos de la sociedad, los castigas. ¿Libertad para quién? ¿No? Entonces, no tiene nada de malo. Tú la sociedad la configuras en base a familias fuertes, te generan individuos fuertes y por ende sociedades fuertes. Y sociedades fuertes que pertenecen a un territorio, que comparten tradición, cultura, valores e identidad, son una nación. Y las naciones, ¿qué tienen las naciones? Uno ve las marchas de los Juegos Olímpicos, la ceremonia inaugural. ¿Y qué es lo primero que ve cuando van pasando las delegaciones? Ve banderas de todas partes. Y uno dice, ay, mira, los angoleños se emocionan porque ven su bandera blanca, roja y negra, y los sudafricanos se emocionan cuando ven su bandera, y los iraquíes, y los estadounidenses, y los peruanos, y los venezolanos, y todos nos sentimos orgullosos, a pesar de las limitaciones, a pesar de los problemas que puedan tener nuestros países, siempre sentimos algo que nos identifica con nuestra nación, con aquello que nos da un lugar en este mundo, que nos hace ser parte de algo que es más grande que nosotros. ¿Qué tiene de malo eso? Exacto, entonces, bueno. La próxima vez que escuchen, y me vas a disculpar, la próxima vez que escuchen estos imbéciles, porque repito, imbéciles que empiecen a hablar en estos términos, ni siquiera pierdan el tiempo. Ni siquiera pierdan, esa gente no tiene arreglo. Preocúpense de los más jóvenes, preocúpense de traspasar estas ideas a sus hijos. Bueno, muchachos ya saben, ser nacionalista no es ser malo, ser nacionalista no es ser fascista, ser nacionalista es ser una persona que sencillamente sabe de dónde vino y sabe a dónde va, porque allí es donde quiero enfocarme. Tú hablaste, me puse a ver todos tus videos, que por cierto, muy buenos. Voy a colocar todos los links para tu canal de YouTube, que me parece muy, muy nutritivo en cuanto a todas las discusiones que tú tienes allí. Hablaste en algún video de conservadurismo de izquierda. Creo que lo tomé de esa forma porque hablaste sobre los 11 principios, los 11 fundamentos y en una pasada dijiste conservadurismo de izquierda. ¿Cómo se come eso? Como decimos nosotros, ¿cómo podemos masticar este conservadurismo de izquierda? Porque lo mencionaste y me causó curiosidad. Quiero saber el concepto de eso. No lo dije en esos términos, quizás lo entendiste mal o no sé, pero el conservadurismo y la izquierda son agua y aceite, son incompatibles. La izquierda es totalitaria, la izquierda es tiránica en esencia. El conservador, hay una diferencia fundamental entre los conservadores y los comunistas. Nosotros, y que es una crítica que hacen los liberales y los libertarios idiotas, nuevamente, y hablo de idiotas, y discúlpenme que uso estas palabras porque esta gente le hace daño. La ignorancia es criminal. Para mí el ignorante arrogante es uno de los peores elementos de la sociedad. Esos ignorantes que no saben nada, pero que pontifican como si supieran y generan un enorme daño porque lo que difunden es ignorancia y prejuicios. El liberal dice, porque los dos son colectivistas comunitaristas. A ver, una cosa es el colectivismo, que es comunista, y otra cosa es el comunitarismo, que es conservador. Y aquí la diferencia la van a entender así, nivel Teletubby, lo voy a explicar para que lo entiendan. El Estado es colectivista en la medida que desde arriba impone el poder a la fuerza, se le impone al colectivo. ¿Por qué? Porque lo que busca es colectivizar, agruparlos a todos, desproverlos de nombres y volverlos simplemente proletarios o trabajadores o lo que sea, ¿ok? Pero el colectivismo eso es lo que va a buscar, la imposición de un orden social
una cohesión social a la fuerza por actos de coerción del Estado. ¡Pum! De arriba hacia abajo. El comunitarismo es, como su nombre lo dice, comunidad. Las familias forman ¿qué cosa? Comunidades. Y las familias en comunidades van a encontrar que habitan en un espacio, en un territorio, ¿no? En una geografía particular, que ya les empieza a dar cierta identidad. La gente que vive en un pueblito, toda la gente de ese pueblito va a querer a su pueblito porque seguramente el riecito está ahí, la montañita está por allá. O sea, todos se identifican con, oye, ¿sabes qué? Va a haber una fiesta el domingo. Va a ser en el cerro el Cerro Azul. Y todos en el pueblo saben cuál es el Cerro Azul. ¿Ok? Ejemplos prácticos nuevamente. Entonces, esas familias se ponen de acuerdo o en desacuerdo, si es que tienen desacuerdos, los resuelven a través de mecanismos que esas mismas familias o esas comunidades van resolviendo, ¿no? Y dirimen. Entonces pueden llegar a consenso y disenso, pero es una acción que no viene desde arriba, sino que nace desde abajo, desde las interacciones sociales entre esos miembros de esas comunidades y en los cuales se entiende que el bienestar de las familias, de los individuos, también puede dar o puede apuntar al bienestar de la comunidad. Ahí nos diferenciamos también con los liberales y los libertarios, porque los liberales y libertarios siempre te van a hablar en términos del individuo, y nosotros rechazamos esa idea de que porque el exceso de individuo también te genera disolución social. Entonces el conservador está en el punto medio. Familias, y esas familias fortalecen comunidades. Y por eso, ¿qué son esas interacciones? Son las tradiciones, los valores, los principios, la cultura, la música, todo aquello que hace que surge de esas interacciones a través del tiempo de estos miembros de estas comunidades y que dan dando este sentido de identidad y de pertenencia. ¿Qué tiene de malo? O sea, es igual el comunitarismo, como su nombre lo dice, comunidad, al colectivismo. No existe. El conservador no puede ser comunista ni de izquierda porque el conservador siempre va a partir desde abajo, desde las comunidades, desde los individuos, desde las familias, hacia arriba. Nunca va a soportar o tolerar y siempre va a combatir un orden que venga desde arriba hacia abajo. Muy bien, muy bien. Entonces quiere decir también que, por ejemplo, hay ciertas movidas, he visto partidos políticos que se autodenominan conservadores liberales. Por ejemplo, en Australia existen muchos que se autodenominan conservadores liberales y incluso lo ponen Ujú. en su título, Partido Conservador Liberal. Sí. Australia es un país que observé esa situación. Creo que Nueva Zelanda también es otro país donde hay. ¿Qué es eso de conservadores liberales? Yo quiero saber si es que son conservadores en lo cultural y liberales en lo económico. Por ejemplo, yo creo que esa idea, no sé. Vamos a ponerlo así. Nuevamente, cuando yo digo que tengo una actitud conservadora, no significa que yo esté definido solamente en mi camiseta, o sea, que tenga el conservadurismo como una camisa de fuerza. Los ciudadanos somos, las personas somos, o sea, tenemos diferentes, podemos tomar cosas de varias partes, ¿no? Obviamente no puede ser un conservador y un comunista, eso sería una contradicción fundamental, Ujú, pero ujú, sí puede ser un conservador que, por ejemplo, adscriba, como te dije al principio, los conservadores no tienen una doctrina económica propia. Nosotros no teorizamos, por ujú. lo tanto no tenemos teoría económica. Entonces tenemos que pedirla prestada. Ahí reconocemos, cuando decimos que el conservadurismo, que no hay ideología política que te puede dar la respuesta a todo, porque el conservador parte reconociendo la limitación y la imperfección humana, cosa que ni comunistas, ni liberales, ni libertarios hacen. Ellos parten de modelos de hombre que no existen en la realidad, de hombres 100% racionales u hombres 100% proletarios. El conservador dice, no, somos imperfectos. Entonces, tomando esa cuestión como premisa, entonces no tenemos doctrina económica y podemos pedirla prestada. Entonces, dependiendo del país, si hay un país que ha tenido un exceso de intervención estatal, ve el caso de Ujú, Argentina, ujú. el caso de Argentina, ¿no? Que está yendo, le dicen, va hacia hacer una segunda Venezuela, que es muy cierto. Entonces, la gente está harta del Estado. Entonces, ¿qué es lo que va a querer? Necesitamos actividad privada, necesitamos emprendimiento privado, necesitamos economía de mercado. Ujú. Entonces, por eso vas a encontrar que puedes tener gente conservadora, familia, nacionalismo, en el sentido entendido como amor a lo tuyo, amor a la libertad, el escepticismo, la práctica antes que la teoría, perfecto. Pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Me identifico con este movimiento, con esta idea de tener más mercado. Entonces puedo tomar un poco prestado de los austríacos.
O puedo tomar un poquito de los anarcocapitalistas, porque no tenemos doctrina económica, no creemos en la teoría, pero esta doctrina, estas ideas nos dan un mejor futuro, vamos a decir. Puedes tener, por otro lado, unos conservadores que digan, bueno, acá el mercado ya funciona, ya hay funcionamiento privado, pero quizás las economías están sobrepasando y los sectores privados de mercado, los empresarios se están volviendo muy ambiciosos y están formando oligopolios o monopolios que están afectando a la gente. En ese caso va a decir el conservador un momentito, acá tampoco nos vamos al exceso de mercado. Entonces van a decir, podemos ser ordoliberales, vamos a tomar un poco de economía social de mercado, donde haya una cierta intervención del Estado para regular esos excesos del mercado. ¿Entiendes? Entonces, puede ser conservador, sí, y puede ser liberal, sí, si es que en tu país, en tu región, en ese momento se requiere más mercado. Pero si en algún otro momento, en otro territorio, se requiere más mercado, pero con cierta regulación, nosotros no tenemos ningún problema que intervenga otro modelo económico. Entonces, es perfectamente posible ser conservador y liberal. Lo que es imposible es ser conservador comunista. Eso no existe. Conservador progresista. Esa es una contradicción fundamental. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Les digo, quedó como que si falta más. Hay una segunda parte, ¿ok? Si sintieron que quedó cortado, hay una segunda parte. En la segunda parte vamos a hablar de otras cosas. Con Miklos nos va a dar más luces acerca de toda esta corriente conservadora que quisieron desaparecer, quisieron darle mala propaganda para desaparecerla, pero por lo visto, para eso estamos nosotros, para eso están personajes como Miklos, como tantos conservadores en el mundo, que no vamos a dejar que este tipo de ideología, de forma de vivir, pues ya dijo que no era una ideología porque no hay el componente económico, esta forma de vivir que preserva las sociedades, que preserva la familia, no desaparezca. Ya para irme, les dejo mis redes sociales, compartan este episodio. Yo creo que este es el episodio, uno de los episodios más importantes, es donde se habla de la cultura, de la política, de la sociedad, de la familia, y yo necesito que este salga bastante, necesito que se comparta, que le llegue a la gente. Sé que son 40, 45, pero vale la pena cada minuto que Miklos, Alejandro, Tar, todos estos invitados que he tenido, vale la pena escucharlos. Sin más que hacer referencia, síganme en las plataformas de audio, video, para que sepáis podcast, @EstebanRafaelJR, estebanrafaeljr.com. Muchísimas gracias. Nos vemos en un nuevo episodio, para que sepáis.